Con respecto a la contabilidad de costos, en esta ocasión vamos a definir lo que es un concepto bastante importante, y es la diferencia entre un costo, un gasto y una pérdida. Empezamos. En el video anterior habíamos visto, entre otras cosas, lo que es la contabilidad de costos propiamente tal, y lo que son los costos fijos y los costos variables. Ahora bien, lo que tenemos que tener claro es cuando estamos hablando de un costo, de un gasto o de una pérdida. Vamos entonces por las definiciones. ¿Qué es el costo? El costo es un sacrificio económico que se hace y es necesario para producir o prestar algún servicio. El costo, por lo tanto, está relacionado con la producción o con la prestación de servicio en el caso de las empresas de servicios. Ahora, el gasto, si bien también es un sacrificio económico, resulta que el gasto no está relacionado con lo que es la producción. Por ejemplo, en un buffet de abogados podría ser considerado, por ejemplo, el sueldo de una secretaria. Los abogados pueden trabajar sin una secretaria, pero resulta que las secretarias igual no más les va a ayudar. Igual es necesario tener una secretaria. Por lo mismo está. Ahí estamos hablando entonces de un gasto. Por ejemplo, una fábrica de zapatos. Podría necesitar materiales para fabricar zapatos, pero también necesitan agua para los baños, para la limpieza. ¿Se puede fabricar entonces sin los baños? Sí, sí se puede. Aunque por lo menos en Chile, si no tuviese baño, eso ya estaría prohibido. Pero de poder, se puede. Por lo tanto, el gasto que implica el agua del baño, la electricidad del baño, entonces, en estricto rigor, es un gasto. Necesario, sí, necesario. Gasto al fin y al cabo. Lo que tienen en común en los costos y los gastos es que ambos se consideran inversiones. ¿Qué quiero decir con inversiones? Una inversión es un sacrificio que se realiza con el fin de obtener un beneficio mayor. Reitero, una inversión es un sacrificio que se realiza con el fin de obtener un beneficio mayor. ¿Por qué lo planteo así? Porque las pérdidas son gastos que no se pueden recuperar. Dicho de otra forma, son disminuciones de patrimonio o sacrificios que no producen beneficio ni por donde se le mire. Por ejemplo, que me roben, mercaderías vencidas, incendios, terremotos, etc. Ahí estamos hablando entonces de una pérdida. Son disminuciones de patrimonio que no se pueden recuperar. Vamos entonces por ejemplos, y hartos ejemplos. Pero antes de empezar con los ejemplos, ¿cómo distinguimos nosotros si estamos en presencia de un costo o un gasto? Nos tenemos que hacer una importante pregunta. ¿Su ausencia me impide producir o prestar el servicio? ¿La ausencia de ese desembolso o la ausencia de ese sacrificio me impide prestar el servicio o me impide producir? Si la respuesta es sí, entonces estamos en presencia de un costo. Y si la respuesta es no, estamos entonces en presencia de un gasto. Vamos entonces por los ejemplos. Una empresa le ofrece agua a sus clientes. El agua hay que pagarla, aunque salga de la llave. ¿Qué será eso? ¿Costo, gasto o pérdida? Si bien el cliente puede sentirse a gusto cuando le ofrecen agua, resulta que no es algo necesario para que la empresa pueda producir o prestar el servicio. Por lo tanto, en términos generales, estamos en presencia de un gasto. Agua usada en los baños.
¿El agua es necesaria? Sí. E incluso, concretamente en Chile, tiene que haber agua en los baños. De hecho, en estricto rigor se debe suspender faena en la mayoría de las empresas cuando hay cortes de agua, porque son necesarias entonces para los trabajadores. Pero para la producción, no siempre el agua, por lo menos que se usa en los baños, es necesaria para la producción propiamente tal. Por lo tanto, se considera como gasto. ¿Necesario? Claro que es necesario. Gasto al fin y al cabo. Los aguinaldos de Navidad. Los trabajadores van a estar contentos si les doy un aguinaldo. El aguinaldo, sin embargo, desde el punto de vista de la producción o para producir, no es necesariamente, de hecho, ni siquiera es necesario para la producción. Van a estar los trabajadores posiblemente más contentos, posiblemente motivados, pero no es exactamente algo que se relacione directamente con la producción. Por lo tanto, en términos generales, eso se considera un gasto. Almuerzo ofrecido a los clientes. Hay estudiantes que hasta me rebaten eso. Cuando una empresa le ofrece almuerzo a sus clientes, las hay. Cuando, por ejemplo, hay reuniones de negociación, se da mucho en los ejecutivos. Entonces se cita muchas veces a almuerzos con los clientes y se ponen a negociar mientras almuerzan. Por lo tanto, eso de que se da en la práctica, se da. Ahora, ¿es necesario ofrecerles almuerzo para yo poder producir mis productos? No. Por lo tanto, en términos generales, eso también es un gasto. Siguiente ejemplo, arriendo de bodegas para guardar facturas. La bodega la necesito, pero para producir propiamente tal, ¿es necesaria? No, no es necesario. Un gasto que necesito hacer, sí, pero para producir propiamente tal, entonces estamos hablando de un gasto. Asado de fiestas patrias que se realiza en la empresa. ¿Es necesario eso para que la empresa pueda producir? No, los trabajadores van a estar contentos. Eso nadie lo niega. Pero para la producción propiamente tal, ¿será eso un costo o un gasto? Es un gasto. ¿Trae beneficios? Claro que trae beneficios. Gasto al fin y al cabo, porque no es algo que se necesite para que yo pueda producir. Café ofrecido a los clientes. Es un gasto, a no ser que se trate de entonces de una empresa que se dedique a vender café, pero si yo le ofrezco un café a un cliente a modo de atención, en estricto rigor es un gasto, porque no es necesario para producir. Combustible. En términos muy generales, eso es un gasto. Muy, pero muy generales. Aunque también depende del contexto, como el siguiente ejemplo. Combustible en una empresa de transporte de carga. Sin combustible, ¿puedo prestar los servicios de carga? No. Por lo tanto, en ese caso, ya es un costo. Combustible en una empresa de transporte de pasajeros. ¿Eso es un costo o es un gasto? Sin el combustible, ¿puedo yo prestar el servicio? No. Por lo tanto, es un costo. ¿Qué observamos aquí? Depende mucho del rubro de la empresa. Compra de materias primas. ¿Las materias primas las necesito para producir? Claro que sí. Sin materias primas no voy a poder producir. Por lo tanto, estamos hablando de un costo. Compra de mercaderías.
En el caso de las empresas comerciales que compran para revender las mercaderías, entonces, ¿puedo yo vender si no tengo mercaderías? No. Por lo tanto, estamos hablando de un costo. Compra de pintura del local comercial. Local comercial. ¿Qué significa eso? Que es el local que me sirve para vender, para producir. ¿Es necesario? No, no es necesario. Sí es necesario para que se vea bonito, para que los clientes estén a gusto. Eso nadie lo niega. Para producir propiamente tal, estamos hablando entonces de un simple gasto. ¿Necesario? Claro que necesario. Gasto al fin y al cabo. Compra de útiles de aseo para limpiar vitrinas del local comercial. ¿Es necesario limpiar? Claro que es necesario. Pero para producir, eso estamos hablando de que no es necesario exactamente para producir. Por lo tanto, es un gasto. Compra de útiles de aseo para limpiar los baños. Un gasto muy necesario. Para producir, no es necesario, pero para lo que es la mantención de la empresa propiamente tal, es un gasto muy necesario. Pero como no es exactamente para producción, estamos hablando de un gasto. Costo, seguro y flete de la importación de mercadería. Estamos hablando que yo no compro exactamente, importo mercadería para poder venderla. Si yo soy una importadora, ¿podré vender si no importo la mercadería? Claro que no. Por lo tanto, es un costo. Depreciación de las máquinas productivas. Por ejemplo, tengo una fotocopiadora porque me dedico a sacar fotocopias. Sin la fotocopia, ¿podré prestar entonces el servicio de lo que es la fotocopia? No. Pero si uso esa máquina se va a desgastar, se va a depreciar. ¿Y esa depreciación qué será? ¿Costo o gasto? Si yo no uso esa máquina, entonces no voy a poder prestar el servicio. Y mientras más se usa, más se desgasta. Pero es necesario usarla. Por lo tanto, es un costo. Depreciación de los muebles de oficina. ¿Necesito tener muebles? Claro que sí. ¿El mueble se va a desgastar? También se va a desgastar. Pero ¿necesito muebles en la oficina para poder producir? En términos generales, no. Por lo tanto, estamos en presencia de un gasto. Ahora, si hablamos de las instalaciones de lo que es la planta o lo que es la parte productiva, ahí es diferente. Destrucción de las maquinarias. Se destruye. ¿La puedo recuperar? No, es una pérdida. Destrucción de los productos fabricados. También estamos hablando de una pérdida. ¿Por qué? Porque estas destrucciones no me producen beneficio ni por donde se le mire. Deudas incobrables. Las deudas incobrables significa que son deudas que ya no me van a pagar. Son deudas en las cuales, por más que yo haya agotado las instancias, no voy a poder recuperar. Por lo tanto, estamos hablando acá de una pérdida. Electricidad usada en los combustibles. Perdón, usada en computadores. Electricidad usada en computadores. ¿Necesito computadores para producir? Generalmente no, aunque depende del contexto. Por lo tanto, estamos hablando ahí de un gasto. Flete de la materia prima desde la adquisición hasta las bodegas propias. En ese caso, la pregunta es bien simple. ¿Puedo disponer de la materia prima si no me la traen? No. Por lo tanto, es un costo.
Gastos de desaduanamiento en empresa importadora. Aquí la pregunta es bastante simple. ¿Necesito yo lo que estoy importando? ¿La aduana me va a entregar los productos si yo no le pago? No, por lo tanto estamos hablando de un costo. Gastos de publicidad. Para vender, claro que lo necesito. ¿Y para producir? No, yo podría producir aunque no venda nada. Si estamos hablando desde ese punto de vista, entonces estamos hablando de un gasto. ¿Necesario? Claro que es necesario. Gasto al fin y al cabo. Lo necesito para vender, no así para producir. Gastos de refrigeración de los productos fabricados. Estamos hablando de una fábrica de helados. Sin ese gasto, entonces no voy a poder producir, no voy a poder mantener entonces mis productos. Por lo tanto, es un costo. Gastos de taxi del gerente general. ¿Es necesario que se mueva en un taxi? La mayoría posiblemente me diga que no. Sin embargo, por algo lo hace. Pero ¿es necesario que se mueva en taxi para que la empresa produzca? No. Por lo tanto, estamos hablando de un gasto. Gastos de teléfono. En términos generales, se considera como gasto, porque no siempre es necesaria para la producción. Sin embargo, si estamos hablando de una empresa de telecobranzas, ahí claramente es un costo. Entonces, una vez más, depende del rubro de la empresa. Gratificación de los trabajadores productivos. ¿Los trabajadores me van a producir si no les doy su gratificación? No. Y de hecho, hasta me pueden demandar. Se considera como parte entonces de la mano de obra. Podría ser directa o indirecta. Eso se verá en videos posteriores. En estricto rigor, estamos hablando de un costo. En términos generales, los honorarios. Honorarios lo consideramos como gasto. Normalmente los honorarios se consideran como parte de algún servicio externo. ¿Sí? Ahora, si cambiamos el ejemplo y vemos honorarios de repartidores en una empresa de delivery, ahí, si el rubro lo amerita, estamos hablando de un costo, porque sin esos honorarios no voy a poder prestar ese servicio. Los honorarios del contador externo. ¿Necesito un contador? Lo necesito. ¿Pero el contador es necesario para que yo pueda seguir produciendo? No. Por lo tanto, como no está relacionado con la producción, entonces estamos hablando de un gasto. Impuesto a la renta. Hay que pagar impuestos. Eso está clarísimo. Ahora, si yo no pago el impuesto, ¿puedo producir? De poder se puede. Por lo tanto, se considera para estos efectos como un gasto necesario, incluso obligatorio. Gasto al fin y al cabo porque el impuesto a la renta no se considera exactamente como parte de la producción. Hay estudiantes que me dicen que incluso podría ser pérdida. Pero, en estricto rigor, el gasto del impuesto a la renta es necesario. Si viéramos cursos de finanzas, nos vamos a dar cuenta que, de algún modo, el fisco es socio de la empresa. Yo sé que me van a debatir eso, pero incluso se puede demostrar matemáticamente, aunque encuentren muy teórico lo que estoy diciendo. Impuesto de aduana, empresa importadora. Si yo no pago esos impuestos, ¿puedo importar? No. Por lo tanto, estamos hablando de un costo. Incendio del local. Lo perdí todo. Claramente es una pérdida. Indemnización pagada a cliente por orden judicial. El cliente me demandó, perdí el juicio.
claramente una pérdida. Intereses y multas fiscales. ¿Hay empresas que vivan pagando multa? No. ¿Produce algún beneficio pagar multa a la empresa? No. Por lo tanto, estamos hablando de una pérdida. IVA no recuperable por mercaderías importadas. Depende de qué país esté importando yo, porque en algunos casos puedo recuperar ese IVA, pero no siempre es así. La pregunta es la siguiente: ¿lo recupero o no? Si yo no pago ese IVA, ¿puedo contar entonces con lo que estoy importando? No. Por lo tanto, estamos en presencia de un costo, porque el IVA lo voy a tener que pagar igual. Y resulta que si no pago ese IVA, no voy a poder contar con lo que estoy importando. Por lo mismo, es un costo. Muchos estudiantes me dicen que es una pérdida, pero ¿puedo contar con esa mercadería o con la materia prima si no pago ese IVA? No, por lo tanto es un costo. ¿Le roban mercadería a la empresa? Claramente es una pérdida. Nadie quiere que le roben, las empresas tampoco. Mercaderías descompuestas. También estamos en presencia de una pérdida. Lo mismo que las mermas de inventarios. Pago de electricidad necesaria para la iluminación de oficinas administrativas. Son administrativas, no tiene que ver con la producción. Por lo tanto, es un gasto. Necesario, nadie lo discute. Gasto al fin y al cabo. Pago de electricidad necesaria para producir. Costo. Se ve mucho en las empresas en donde usan mucho la electricidad. Por ejemplo, los mueblistas necesitan electricidad para poder usar sus máquinas. Esa electricidad, si no la usan, no pueden trabajar. Estamos hablando entonces de un costo. Pagos de multa de tránsito. Pérdida. Porque pagar multa no produce beneficio ni directo ni indirecto. Remuneración de los cocineros de un restaurante. Sin esos cocineros, ¿el restaurante puede prestar el servicio? No, por lo tanto es un costo. Remuneración de los contadores en una cantina. ¿En una cantina? Sí, necesitan contadores. Y de hecho aquí en Chile manejan mucho lo que son los impuestos específicos de los alcoholes. Por lo tanto, la cantina puede vender sin la presencia de un contador. Claro que sí. El contador es necesario, sin embargo, pero no es algo que sea del rubro. Por lo tanto, es un gasto. Remuneración de los contadores en una consultora contable. Ahí sí, estamos en presencia de un costo, porque sin contadores la consultora contable no puede prestar los servicios de contabilidad. Remuneración de los guardias en una empresa de guardias. Estamos hablando de una empresa de guardias, por lo tanto es un costo. Remuneración de los guardias en una empresa cualquiera. La empresa se puede producir sin guardias. ¿Los guardias son necesarios? Claro que sí, pero como no son para la producción, es un gasto. Remuneración del auditor. Si no especifica la empresa, nos da a entender entonces que es para una empresa cualquiera. ¿Es necesaria la presencia del auditor para que la empresa produzca? No. ¿El auditor es necesario? Sí. Pero para que produzca, de hecho muchas empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas empresas, no tienen un auditor presente y producen igual. Por lo tanto, estamos en presencia de un gasto. Remuneración del auditor en una empresa auditora, el servicio ya es de auditoría. Por lo tanto, es un costo. Remuneraciones de las secretarias. ¿Es necesario tener secretarias para producir? No. Sí es necesario para otros ámbitos administrativos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿es necesario tener secretaria? Sí. ¿Pero es necesario su presencia para producir? En términos generales, no. Por lo tanto, es un gasto.
Remuneraciones de los auxiliares de aseo que limpian las bodegas. La limpieza es necesaria para la producción. Si es necesaria para la producción, entonces estamos en presencia de un costo. En cambio, remuneraciones de los auxiliares de aseo que limpian las oficinas, no es necesario tener las oficinas limpias para poder producir. Porque la limpieza es necesaria siempre. Pero si lo enfocamos en la producción, la empresa puede producir con las oficinas estando sin limpiar. Por lo tanto, es un gasto necesario. El gasto al fin y al cabo. Remuneraciones de los contadores. En una empresa cualquiera, ¿es necesario tener un contador para que la empresa produzca o preste su servicio? No. De hecho, aquí en Chile muchas empresas incluso ven a un contador como mal necesario, lo cual es un error. Sin embargo, no podemos negar de que no es necesario que el contador esté presente para que la empresa preste sus servicios o pueda producir. Por lo tanto, estamos en presencia entonces de un gasto. Remuneraciones de técnicos reparadores en empresas de servicio técnico electrónico. Esos técnicos son necesarios para que la empresa preste su servicio. Por lo tanto, es un costo. Remuneraciones del gerente. Para que la empresa produzca, ¿es necesario que esté el gerente constantemente? La mayoría de las veces, no. De hecho, en muchas empresas hay veces en que el gerente es el último que llega y el primero que se va, y la empresa igual funciona. ¿Es necesario que esté el gerente o que la empresa sea dirigida? Claro que sí. Por lo tanto, estamos en presencia de un gasto. Remuneraciones del personal de producción. Claramente es un costo. Sin el personal de producción, yo no puedo producir. O del personal de servicio. No puedo prestar el servicio. Por lo tanto, siempre cuando hay remuneraciones que están ad hoc a lo que es el giro de la empresa, estamos hablando de un costo. Reparación del vehículo de reparto por haber colisionado, por haber chocado. Estamos hablando de una pérdida. Robo de computadores. Ninguna empresa quiere que le roben. Es una pérdida. Seguro contra incendios. No es necesario andar pagando seguros, pero pucha que son necesarios gastos. Lo mismo el seguro contra robos. Seguro de accidentes del trabajo del personal administrativo. ¿El personal administrativo es necesario? Claro que sí, pero no exactamente para la producción. Por lo tanto, estamos hablando de un gasto. Recuerden, el costo y el gasto son necesarios. Los dos son inversiones, solo que el costo se relaciona directamente con la producción, no así el gasto. Seguro de accidentes del trabajo del personal productivo. Aquí en Chile eso es ley. Y si yo no pago eso, menos voy a poder pagar las remuneraciones. Por lo tanto, estamos hablando de un costo. Seguro de cesantía a aporte patronal. Eso también en Chile es ley. En términos generales, sin embargo, si no me especifica si es del trabajador productivo o no, entonces estamos hablando de un gasto. Lo mismo pasa con seguro de invalidez y sobrevivencia. En Chile también es ley y es por cuenta entonces de los empleadores. Por lo tanto, estamos hablando de un gasto. Seguro de invalidez y sobrevivencia de la gerencia, el gerente también es un trabajador, gasto. Seguro de invalidez y sobrevivencia del personal productivo. En ese caso sí es un costo. Seguro de la bodega donde se guardan los productos, un seguro necesario para la producción. Si es necesario para la producción, es un costo. Sueldo de abogado en una empresa
fabricadora de alimentos. La empresa puede seguir fabricando alimentos sin la presencia de un abogado, por lo tanto es un gasto. Sueldo de abogados en una consultora de leyes, eso claramente es un costo. Esos son los ejemplos, fueron hartos. La idea entonces es que tengan bien claro lo que es la diferencia entre costos, gastos y pérdidas. Muchas gracias.